que hoy haya políticas públicas para pobres, que sean pobres y con trabajadoras pobres también es muy preocupante. Dentro del programa Andares tenemos todas las modalidades. Tenemos planta permanente, planta transitoria, contratos de locación, que son monotributos. Que hasta hace muy poquito teníamos lo que se conoce como convenio UBA, que en realidad son contratadas por la UBA, pero son trabajadoras del Estado. Pero en nuestra oficina nosotras vemos pasar alrededores. Por la ciudad de la furia. La ciudad de Buenos Aires es realmente una caja de sorpresas, la caja de Pandora, diría alguno. Siempre te decimos, es un contraste total entre una imagen increíble, las malas lenguas dicen que pagada, y una realidad bastante más carente, ¿no? Para decirlo en términos diplomáticos. Bueno, uno de los que nos muestra parte de esa carencia es Lisandro Teskiewicz. Él es miembro de la Auditoría General de la Ciudad por Fuerza Patria. Te ha contado por nosotros un montón de cosas, terribles todas. Ahora parece que la ciudad le está mintiendo a la ONU en cuanto a parámetros de desarrollo sustentable que debería cumplir y no cumple. Como siempre te decimos, nos damos el lujo de no ser muy precisos porque él tiene toda la precisión, por los dos. Te va a contar todo tipo de detalles y nosotros vamos a aprender al mismo tiempo. ¿Cómo te va, Lisandro? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás vos? Un saludo a toda la audiencia. Gran placer charlar de nuevo con vos. A ver, este título es rimbombante. Por favor, llenarlo de contenido. Es rimbombante, pero la verdad que es alarmante también. La ciudad de Buenos Aires, como todas las grandes metrópolis del mundo y como el país también, más allá de que ahora el gobierno de Milei reniega de ellos, adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la famosa Agenda 2030, ¿no? Que nos dice qué cosas tenemos que ir mejorando para que en el 2030 el planeta sea un lugar habitable, donde podamos vivir porque podamos respirar, pero además podamos vivir porque podemos convivir entre los seres humanos, ¿no? Y en eso, cada una de las ciudades, cada uno de los distritos, cada uno de los países que adhirieron a esos objetivos, primero son 17 objetivos, entonces cada uno seleccionaba a cuáles adhería y a cuáles no, ¿no? Y armaba una línea de base con una serie de índices que tiene la ONU. Decía, bueno, yo en este tema estoy así, y a partir de ahí tenía una serie de compromisos y todos los años hay que informarle a la ONU cómo estamos según esos índices, ¿no? Para si avanzamos o no avanzamos en esos objetivos. La ciudad de Buenos Aires adhirió específicamente al objetivo número 16 de Desarrollo Sostenible de la ONU, que es el objetivo, se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ¿no? Y es el objetivo que tiene que ver con organizar la vida pública y política de la ciudad, en este caso, de tal manera de hacerla convivible, que sus instituciones sean sólidas, que haya un buen acceso y una buena administración de justicia y que se viva en paz entre los ciudadanos, ¿sí? La verdad que es un objetivo muy loable, hay una cantidad de compromisos que asumió la ciudad que va a cumplir para mejorar en esos ámbitos, y todos los años le tiene que informar a la ONU qué hizo, qué no hizo y cuánto mejoró, de acuerdo a unos índices que hace la propia ONU. Nosotros fuimos a auditar cómo se llevaba ese proceso adelante y nos encontramos con un desastre. Nos encontramos con que no hay fiabilidad en las estadísticas que utilizan, nos encontramos con que no hay sistematización de los datos de una oficina que lo que se encarga es recopilar los datos para enviar a la ONU. Bueno, no los tiene sistematizados, la forma de recolección de datos no está sistematizada, no recurren siempre a datos oficiales, a veces recurren a simples entrevistas o datos no oficiales, pero además de todo, lo que más nos llamó la atención, lo que más nos alarmó y lo que le estamos observando al gobierno de la ciudad es que le mienten a la ONU. Le dicen a la ONU que estamos mejor de lo que estamos de acuerdo a los propios índices que tiene que calcular la ONU. Sé que es una mentalidad un poquito mediocre, pero me hace sentir un poquito mejor porque al menos nos mienten a nosotros, le mienten a eso. Perdón por la interrupción, todo tuyo.
Es así, nos mienten a nosotros y le mienten al mundo. Cuando nosotros vamos, viste, yo uso mucho a veces para comparar cosas, ¿no? Uno va a Wikipedia y busca la información de determinada ciudad. Bueno, la que figura de la ciudad de Buenos Aires, suministrada por la ONU, es falsa, porque la ciudad de Buenos Aires le miente. ¿Cómo le miente? Le miente mandando datos desactualizados cuando el dato anterior es mejor que el actual. Por ejemplo, hay un índice que mide la transparencia presupuestaria. Esto es quizás muy técnico, pero para que la gente lo entienda, la ONU armó una forma de medir cuán transparente es el presupuesto de una determinada jurisdicción, en este caso la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir que es transparente? Que si vos lees el presupuesto podés entender en qué van a usar el dinero y cuáles son las prioridades políticas de este gobierno. Que el gobierno va a gobernar de determinada manera y va a usar el dinero en determinadas cosas principalmente, ¿no? Esto, cuanto más apegado es a la realidad, si vos leyendo el presupuesto podés describir perfectamente el programa que desarrolla un gobierno, es un 100% transparente. Ahora, si cuando vos lees el presupuesto y después vas a ver lo que hace el gobierno, no es lo mismo, ¿no? Entonces ese presupuesto empieza a bajar en su nivel de transparencia. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires habíamos llegado, midiendo con la medida del índice de la ONU, a un 73% de transparencia, que era bastante razonable. Ahí quedaba, por supuesto, en ese 27% no transparente, quedaba, por supuesto, cuando el gobierno de la ciudad salía a decir que hacía políticas en mejora de la educación y en realidad no las hacía, o que iba a construir 54 escuelas y construyó 6, ¿no? Todo eso es poco transparente, porque vos dijiste que ibas a gobernar de una manera y gobernaste de otra. Pero relativamente tenía bien. Ahora, cuando nosotros fuimos haciendo informes de auditoría que no tenían que ver con qué le informa la ONU, sino con los hechos concretos, en todos nuestros informes de auditoría nosotros vamos mostrando que el gobierno de la ciudad tiene como práctica sistemática imputar mal los gastos. Y entonces de golpe teníamos, por ejemplo, que los gastos de personal del Instituto de la Vivienda, el gobierno de la ciudad los imputaba como si fuera dinero invertido para el saneamiento del riachuelo, ¿no? Entonces, claramente ese presupuesto no es transparente, porque digo que esta plata la uso para sanear el riachuelo y la estoy usando para pagar salarios de personal de un organismo que nada tiene que ver con el saneamiento del riachuelo. Entonces, cuando nosotros fuimos marcando que estaban estas cosas, ¿qué sucedió? El índice de transparencia medido con la metodología que dice la ONU bajó. Y ahora estamos en un 67% de transparencia. ¿Qué hace Jorge Macri? Le miente a la ONU. Le informa el índice de transparencia del 2019 y no le informa los índices que vinieron después del 2019, que son los que van bajando hasta llegar al 67%, y le dice a la ONU que el índice de transparencia de la Ciudad de Buenos Aires es del 73%, cuando no es cierto. Algo parecido nos pasa en otras áreas muy sensibles que tienen que ver con este objetivo de desarrollo sostenible, que es la violencia de género. La violencia de género, claramente las políticas para erradicar la violencia de género forman parte de lo que la ONU dice es necesario mejorar en el mundo para tener un mundo con paz, con justicia y con instituciones sólidas. Y en eso el gobierno de la ciudad se comprometió a desarrollar una cantidad de actividades. Entre ellas, se comprometió a desarrollar la atención y el seguimiento de casos de violencia de género. Para eso existe una dirección del gobierno de la ciudad. La verdad que no trabajan mal en los casos que atienden muy pocos casos. Nosotros sabemos que la violencia de género en la ciudad de Buenos Aires tiene muchos más casos de los que ellos reportan y atienden. Les llegan pocos casos, pero van llevando una estadística y se supone que hay un índice que mide cuánto creció la violencia de género en la ciudad, que se calcula de acuerdo a lo que dice la ONU, ¿no? Bueno, para calcular ese índice, en el año 2019 debían tomarse en cuenta 86 casos de los atendidos. Para el año 2023 debían ya tomarse en cuenta 232 casos, ¿sí? Te das cuenta que el crecimiento es exponencial, casi se triplica la cantidad de casos que debían informarse a la ONU. Sin embargo, el gobierno de la ciudad mantiene la información del año 2019 y le informa a la ONU que solo tuvo 86 casos
de los relevantes para medir este índice en el año pasado. ¿Y esto qué genera? Esto genera que la ONU dice y sostiene que la ciudad de Buenos Aires tiene una situación en relación a la violencia de género mucho mejor de la que tiene. Y por eso personajes como Patricia Bullrich pueden salir y hacer conferencias de prensa diciendo bajamos la violencia de género, cuando los números oficiales dicen que al menos en la ciudad de Buenos Aires y con los criterios que para la Organización de Naciones Unidas son relevantes, los casos casi se triplicaron. Impresionante. Siento que me estás relatando la situación de un chico que se copia en un examen, no de un gobierno que tiene que rendirle cuentas a la ONU. Ahora digo, ¿vos sabés cuáles son los mecanismos que tiene la ONU para verificar la calidad de estos datos? En principio la ONU no verifica la calidad de los datos. La ONU le informa a cada Estado miembro y a cada una de las jurisdicciones que adhieren a estos estándares, le informa la metodología, ¿no? Le dice, bueno, vos me tenés que informar de esta manera, el índice lo tenés que calcular así, el índice, y después confía en aquella información que el Estado le manda como información oficial. A ver, igual vos ya tenemos largo trecho recorrido juntos, sabés lo que pienso del gobierno de la ciudad, vos sos uno de los que me ha nutrido la opinión, me ha formado la opinión. No deja de ser flojito de parte de la ONU, pero no es el foco de esta charla, así que continuamos, sí. Por favor. Lo que pasa, no deja de ser flojo de parte de la ONU, pero lo que pasa es que la ONU tampoco puede destinar un equipo para ir a auditar imagínate, son 191 países, pero a estos objetivos de desarrollo sostenible adhieren directamente las ciudades. Entonces, ¿de qué debería hacer esta auditoría que hicimos nosotros? ¿Está bien? Entonces la auditoría la hicimos nosotros y nosotros le estamos diciendo, che, los datos no son confiables. Bien. Pero el problema no es solo con esto, digo, nosotros con esto es directamente escandaloso estarle mintiendo al mundo. Sí. Decirle al mundo información falsa es escandaloso. Pero la verdad es que nosotros en distintas auditorías venimos demostrando que las estadísticas de la ciudad están maquilladas. Que, por ejemplo, no tenemos estadísticas serias de salud. Eso ya lo hemos charlado con la auditoría que hicimos sobre las estadísticas de salud. Ni siquiera reportamos de manera correcta los casos de dengue y de enfermedades que por ley hay que informarle a el Ministerio de Salud de la Nación. Le informamos menos casos de lo que corresponden y los que los informamos incompletos. Tenemos un problema en general en la Dirección de Estadísticas de la Ciudad sobre la recopilación y la verificación de los datos oficiales. Tenemos problemas cuando vamos a ver la cuenta de inversión y el balance general de la ciudad, que es una información oficial donde la ciudad expresa cómo están sus finanzas y cómo están sus recursos. Y la verdad que nosotros en la gran mayoría de los años nos abstenemos de opinar porque decimos en nuestro dictamen técnico elaborado por contadores de la auditoría de la ciudad que los balances de la ciudad y la cuenta de inversión no reflejan de manera razonable lo que efectivamente sucedió con el dinero de la ciudad. Y tal es así que, por ejemplo, en el capítulo que hace a la deuda pública de la ciudad, la propia Sindicatura General de la Ciudad, que es un organismo interno, es una persona que designa al jefe de gobierno para que controle, dice que no puede emitir opinión sobre las estadísticas públicas de deuda de la ciudad porque son poco confiables los datos que maneja el Ministerio de Economía. Maravilloso, eso ya es maravilloso, perdón. Sí, es increíble, es una propia funcionaria designada por el jefe de gobierno de la ciudad que dice lo mismo que le observamos nosotros, pero que se le observa desde adentro del gobierno, que está mal que la deuda externa de la ciudad de Buenos Aires, la deuda en general, la deuda pública de la ciudad de Buenos Aires se maneja en una planilla Excel sin controles y que solo la puede interpretar el funcionario del Ministerio de Hacienda que la maneja. Si vos querés entender lo que dice esa planilla Excel, te tenés que sentar con el empleado del Ministerio de Hacienda al lado que te vaya explicando lo que dice la planilla Excel, porque no hay un sistema informático que administre la deuda de la ciudad. La ciudad emite bonos y nosotros no sabemos cuántos bonos emitió, cuánta plata le debemos y a quién. Y aparte a alguien que
para decir eso tuvo que enfrentar su miedo a ser despedido. O sea, es así de simple. Es así de simple. Pero bueno, todas estas cosas que nosotros vamos viendo en cómo fraguan las estadísticas en distintas áreas del gobierno de la ciudad, llegan a su máxima expresión y al escándalo cuando directamente le mienten a la ONU en los datos. Ahora, ¿esto lo hacen porque sí? No, esto lo hacen para mentirnos a nosotros, para seguir diciendo que la ciudad de Buenos Aires es la mejor ciudad de Latinoamérica, cuando no es la realidad. Ellos siguen sosteniendo que en la ciudad de Buenos Aires se vive fantástico y no es lo que vivimos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Nos mienten todo el tiempo, generan, algunos dicen que pagan pauta publicitaria oficialmente y de otras maneras también, pero hacen toda una apuesta y un relato para seguir sosteniendo que la ciudad de Buenos Aires vive mejor de lo que vive. Y esto es porque tienen que justificar por qué vivimos mal teniendo el presupuesto que tenemos. A la madrugada de hoy se aprobó el presupuesto 2026 de la ciudad de Buenos Aires. Ese presupuesto son 12.000 millones de dólares. Son 1.000 millones de dólares por mes que va a manejar Jorge Macri. Es una cantidad colosal de dinero que debería permitirnos tener transporte gratuito y eficiente, tener salud pública eficiente, tener educación pública para todas y todos y no que nos falten vacantes. Digo, deberíamos vivir en una ciudad con mejor calidad de vida que las grandes metrópolis europeas porque tenemos más dinero por habitante que las metrópolis europeas. Y eso no sucede porque el presupuesto de la ciudad le va a destinar 132.000 millones a hacer la reforma del autódromo para traer la Fórmula 1. Entonces, para esconder esto, después ¿qué hacen? Maquillan las estadísticas y dicen que vivimos mejor de lo que vivimos. ¿Cómo sigue la comparación que vos me enseñaste y no la voy a olvidar nunca con el presupuesto de Madrid? ¿Seguimos gananciosos? Seguimos gananciosos comparado con el presupuesto 2025, que es el último que está publicado, que al menos yo he encontrado de la ciudad de Madrid. Obviamente ya el presupuesto 2025 de la ciudad de Buenos Aires era muy superior al presupuesto 2025 de Madrid. No hice la comparación con el 2026 porque todavía no tengo el dato de cuál va a ser el presupuesto de la ciudad de Madrid 2026. Cuando estaban en la aprobación, allá también tienen sus tensiones políticas. La alcaldesa de Madrid no estaba consiguiendo los votos para que le aprueben el presupuesto, entonces todavía no tienen presupuesto sancionado. Pero te garantizo que 12.000 millones de dólares es muy superior al presupuesto de muchísimas grandes metrópolis del mundo. No, ni hablar, ni hablar. Maravilloso. Siempre es bueno escucharte, querido Lisandro. Bueno, ya sabés que sos amigo de la casa, que vas a tener el micrófono abierto. Siempre nos encantan las cosas que contás. ¿Querés cerrar esta charla con algo que quieras resaltar? Hazlo, si no, esperamos ansiosos la próxima. Como siempre, agradecerles porque, como decimos desde la auditoría, si nuestros informes no llegan al conocimiento de las vecinas y vecinos, no tienen sentido. Y resaltar esto. Vivimos en un mundo que tiene dos planos. Un plano es la realidad que vivimos cotidianamente y otro plano es lo que nos dicen que sucede. La ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri, se encarga de mentirnos todos los días en qué sucede. Clarísimo. Te mando un abrazo grande, querido. Muchas gracias. Un abrazo a vos. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano.